Atención. Estás listo para una historia que te dejará sin aliento y te hará cuestionar lo que significa la verdadera fuerza. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo relato impactante. Muerte fría al amanecer. El secreto que lo cambió todo. Él no tenía idea de que era padre, hasta que su ex llamó y vio al bebé con sus propios ojos. La habitación del hospital era un gélido santuario, invadida por el zumbido monótono de las máquinas y el eco ocasional de pasos apresurados en el pasillo. Sofía Valencia yacía inmóvil en la estrecha cama, su cuerpo débil y marcado por el dolor. Llevaba allí 3 largos meses, 87 días de tubos, transfusiones, medicamentos y amaneceres borrosos. Las complicaciones del parto casi le quitan la vida. La entrega había sido repentina y violenta, una avalancha de dolor y pánico que la dejó inconsciente antes de que pudiera siquiera sostener a su hijo. Cuando finalmente despertó, su mundo había cambiado de todas las formas posibles. Ahora era madre, aunque la primera vez que vio a Mateo, su hijo, fue a través de la pared transparente de una incubadora. Mateo había estado sano desde el principio, por suerte. Nació un poco antes de tiempo, pero era fuerte, con mechones de cabello oscuro y ojos azul océano, que reflejaban a alguien que Sofía había conocido demasiado bien en el pasado. Diego Herrera. No había pronunciado su nombre en voz alta desde el día en que lo dejó. Él no sabía del embarazo. Ella había elegido el silencio, convencida de que decírselo solo conduciría a dolor o rechazo. Recordaba cada palabra que él había dicho sobre los niños, siendo una carga, una distracción para la ambición. Y aunque él nunca tuvo la intención de ser cruel, sus palabras se habían quedado con ella como cristales bajo la piel. Así que se fue en silencio, llevando un secreto que se hacía más pesado con cada latido del corazón. Pero nada podría haberla preparado para los meses que siguieron al nacimiento. La hemorragia comenzó a las pocas horas. Cirugía de emergencia, pérdida de sangre, largos días entrando y saliendo de la conciencia. Y cuando el dolor físico comenzó a ceder, el peso emocional ocupó su lugar. Sofía no tenía familia cerca. Sus padres habían fallecido. No tenía hermanos. Los amigos la visitaron al principio, pero se fueron distanciando a medida que pasaban las semanas. Las enfermeras fueron amables, pero no eran un hombro en el que llorar cuando las noches eran más largas. Estaba sola, excepto por Mateo. Una enfermera lo traía cada mañana y se lo llevaba por la noche. Sofía vivía para esas horas intermedias. Trató de no pensar en Diego. Pero a veces, cuando Mateo abría los ojos y la miraba con ese mismo tono penetrante de azul, no podía evitarlo. Recordaría su risa, su ambición, su implacable ética de trabajo y la forma en que solía abrazarla, como si ella fuera lo único suave en un mundo difícil. Recordaría cómo nunca se sintió lo suficientemente buena para la vida que él vivía, y cómo irse había parecido la única forma de proteger a su hijo de convertirse en otra cosa para la que Diego no podía encontrar tiempo. Pero ahora, mientras yacía mirando el techo pálido, débil después de meses de estar postrada y demasiados medicamentos, Sofía tomó el teléfono del hospital. Su mano temblaba. No sabía qué esperaba. Ayuda, quizás. Apoyo. No amor. Ya no creía en ese tipo de rescate. Aún así, marcó el número que tenía grabado en la memoria. No lo había llamado ni una vez en todos esos meses, pero había llegado al límite de sí misma. El agotamiento ya no era solo físico. Estaba dentro de ella, vaciándola. El teléfono sonó. Ella esperaba el buzón de voz, pero él contestó.
Su voz era justo como la recordaba. Nítida, grave, concentrada. Dijo su nombre lentamente, como si no estuviera seguro de haberlo oído bien. Ella no le dio tiempo a hacer preguntas. «Estoy en el hospital», dijo. «Necesitamos hablar». Y luego colgó, cerró los ojos y contuvo la respiración. ¿Crees que Diego tendrá alguna idea de lo que le espera? ¿Cómo reaccionaría un hombre que ha construido su vida sobre la ambición al descubrir un hijo inesperado? Deja tu comentario abajo y comparte tus predicciones. El sonido de sus pasos resonó por el pasillo del hospital mucho antes de que Sofía lo viera. Diego Herrera caminaba con la misma zancada decidida que ella recordaba, vestido con un traje azul marino que parecía recién salido de una reunión de la junta directiva. Su cabello estaba prolijamente peinado, oscuro y pulido, su rostro ilegible, excepto por la forma en que sus ojos escaneaban cada número de habitación hasta que encontraron la suya. Cuando finalmente se paró en el umbral de la habitación del hospital, dudó por primera vez. No era porque no estuviera seguro de estar en el lugar correcto, era porque lo que vio dentro le quitó el aire de los pulmones. Sofía no se parecía en nada a la mujer que él recordaba. Ahora parecía mucho más pequeña, su figura frágil bajo la manta del hospital, su cabello rubio lacio contra la almohada, su rostro pálido y cansado. Su cuerpo claramente había pasado por una guerra, y se notaba. Pero ella lo miró con calma, sin miedo ni disculpa, solo con una tranquila fatiga. En la pequeña mesa junto a ella había una botella de agua medio vacía, una manta doblada y una foto. Él no vio la imagen claramente al principio, pero le atrajo como un imán. Entonces, en el silencio, un sonido lo hizo quedarse inmóvil. Un suave arrullo. Se giró ligeramente hacia la fuente, y allí, en un Moisés anidado junto a la cama del hospital, yacía un bebé diminuto, su piel aún sonrosada por la juventud, su cabello oscuro, ligeramente rizado en los bordes, sus pequeñas manos moviéndose perezosamente en el aire. El bebé parpadeó hacia el techo, luego bostezó, haciendo un ruido tan pequeño que parecía imposible que llevara tanto peso. Diego miró al niño como si nunca antes hubiera visto un bebé. Quizás, en cierto modo, no lo había hecho. No así. Dio un paso hacia adentro, lentamente, como si temiera despertar de un sueño extraño. Su voz era más baja ahora, más áspera. «¿Es él?», Sofía asintió, sin decir nada. No había emoción en su expresión, solo una simple confirmación. Ese único asentimiento desentrañó algo dentro de Diego que no sabía que había estado tan fuertemente enrollado. No se sentó, no habló más por un momento. Simplemente se quedó allí, tratando de procesar lo que sus ojos se negaban a negar. El bebé se parecía a él. Tenía su cabello oscuro, sus ojos, el mismo azul penetrante que veía en el espejo cada mañana. «¿Qué edad tiene?», preguntó Diego finalmente, con la voz apenas un susurro. «3 meses», respondió Sofía, apoyando la cabeza en la almohada. «Se llama Mateo». Diego susurró el nombre para sí mismo, como si fuera una palabra extranjera, una que nunca había oído, pero que ya lo significaba todo. Mateo. 3 meses. Eso significaba que había nacido poco después de que ella desapareciera. Su mente corrió con líneas de tiempo, preguntas, culpa. ¿Cómo no había notado que estaba embarazada? ¿Por qué se había ido sin decir nada? ¿Cómo había pasado por todo esto? Sola. La miró de nuevo. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ella cerró los ojos brevemente. «Porque no sabía si te importaría. Fuiste claro sobre los niños, sobre no querer una familia.
No los quería entonces, dijo él con cuidado. Pero eso no significa que no lo hubiera hecho, que no hubiera hecho algo si lo hubiera sabido. Ella arqueó una ceja débilmente. ¿Lo habrías hecho? ¿Honestamente? Él no respondió, porque la verdad era que no lo sabía. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, dedicando todo al trabajo, a la ambición, a la idea de que las emociones eran distracciones y la vulnerabilidad era una debilidad. Había alejado todo lo que hacía la vida impredecible. ¿Un hijo? Eso lo habría aterrorizado. Y ahora aquí estaba, parado frente a uno, un niño que compartía su sangre, que no pidió ser escondido ni nacer en silencio. Casi muero, Diego, dijo Sofía suavemente, con la voz repentinamente inestable. Perdí mucha sangre. Tuvieron que operarme 2 veces. No pude caminar durante semanas. No tenía a nadie, ni familia, ni amigos que se quedaran, solo a él. Y cada noche yacía aquí preguntándome si tomé la decisión correcta. Eso lo rompió más que nada. La idea de que ella hubiera pasado por esto sola, sufriendo, dudando de sí misma, mientras él se sentaba cómodamente en su oficina de lujo, sin saberlo. Se acercó al Moisés, mirando a Mateo, que ahora se había quedado dormido, con los labios entreabiertos en un sueño plácido. Quizás no merecía saberlo, dijo Diego en voz baja, pero estoy aquí ahora, y quiero ser parte de su vida, si me lo permites. Sofía no respondió de inmediato. Lo miró larga y fijamente, buscando grietas en su expresión, señales de culpa, de ego, de algo falso. Pero todo lo que vio fue la verdad. Estaba atónito, conmovido y muy claramente afectado. No te llamé porque necesitara ayuda, dijo ella. Te llamé porque estoy exhausta y necesitaba que alguien supiera que él existe. Alguien más que yo. Eso es suficiente, dijo él. No deberías haber tenido que cargar con esto sola. Se acercó al bebé lentamente. Luego se detuvo. ¿Puedo? Lávate las manos, dijo ella suavemente. Entonces puedes sostenerlo. Diego asintió. Fue al lavabo y se frotó las manos como si fuera a realizar una cirugía. Se las secó rápidamente y regresó. Las manos torpes, pero cuidadosas. Sofía lo guió mientras él levantaba a Mateo por primera vez. El bebé se agitó, abriendo los ojos por un segundo. Luego se acurrucó en el pecho de Diego. Todo se detuvo. Diego había construido compañías, negociado tratos multimillonarios, entrado en salas llenas de poder, pero nada le había hecho temblar las manos como esto. Sostuvo a su hijo, y por primera vez en años, el mundo no se sentía como si necesitara ser controlado. Solo necesitaba ser sostenido. Sofía lo observó. Algo en su pecho se alivió, aunque aún no se atrevía a admitirlo. Él estaba aquí. Eso no cambiaba el pasado, pero podría cambiar todo lo que vendría después. ¿Estás sorprendido por el cambio en Diego? ¿Crees que este encuentro marcará un nuevo comienzo? ¿O la historia tiene más giros reservados para nosotros? Dale me gusta a este video si te está gustando la historia y suscríbete para más contenido como este. La mañana siguiente comenzó con un ritmo tranquilo, diferente a cualquier día que Diego Herrera hubiera vivido en años. Llegó al hospital antes de lo esperado, sin flores, sin un asistente merodeando detrás de él, sin un teléfono pegado a la oreja. No le dijo a su equipo a dónde iba. Por una vez, el mundo de las salas de juntas y las proyecciones de miles de millones de dólares podía esperar. Algo dentro de él había cambiado en el momento en que Mateo descansó contra su pecho. No había sabido cómo llamarlo en ese momento,
pero ahora lo reconocía por lo que era. Una puerta que se abría en un lugar que había pasado toda su vida manteniendo cerrado. Cuando entró en la habitación del hospital, Sofía estaba despierta y sentada, su bandeja intacta, sus ojos cansados pero alerta. Mateo estaba en un Moisés junto a la cama, ligeramente envuelto y retorciéndose. Diego ofreció un pequeño asentimiento de reconocimiento, sin saber si era bienvenido o simplemente tolerado. No estaba acostumbrado a no saber su lugar en una habitación. En los negocios, todo estaba estructurado. Había roles, jerarquía, orden. Pero aquí, en esta pequeña habitación con un bebé cuya respiración era el único sonido, estaba en terreno desconocido. «Llegaste temprano», dijo Sofía en voz baja, sin ser descortés. «No pude dormir», admitió Diego, dejando un café en la mesita de noche y dándole otro a ella. Nunca había sostenido un bebé antes de ayer. Sofía aceptó el café, sorprendida. «Parecías tranquilo». «Estaba fingiendo. Pensé que podría dejarlo caer o romperlo». «No lo hiciste». Hubo un silencio entre ellos, pero no era hostil. Estaba lleno de preguntas tácitas, una paz tentativa y el hilo más débil de comprensión que se extendía entre ellos. Diego se sentó en la silla junto a la cama, cerca pero sin imponerse. Miró a Mateo de nuevo y luego a Sofía, que ahora lo estudiaba más abiertamente. Vio el estrés en sus ojos, pero también algo que no había esperado: sinceridad. No una empatía ensayada o un desempeño corporativo, sino una incertidumbre real. Vulnerabilidad en un hombre que había construido su vida sobre la apariencia de invencible. «Te debo la verdad», dijo ella de repente, con la voz firme pero tranquila. «Sobre por qué me fui de esa manera». Diego no la interrumpió, simplemente esperó, con los ojos completamente fijos en ella. «Cuando descubrí que estaba embarazada, me aterroricé. No de ser madre, sino de serlo en tu mundo. Me dijiste una vez que los niños se interponen en el propósito, que nunca quisiste convertirte en tu padre. Frío, distante, siempre ausente. Y te creí. Creí que si te lo decía, me alejarías antes de que pudieras siquiera explicarme. Así que me fui primero». Él no intentó negarlo. «Es justo. Dije esas cosas. Las dije en ese momento. Pero al escucharte decirlas ahora, me duele, porque no me di cuenta de lo que estaba alejando hasta que se fue. No quería criar a Mateo con resentimiento sobre él. No quería verte aparecer por culpa u obligación. Necesitaba creer que podía hacerlo sin ti. Y lo has hecho», dijo él con honestidad. «Sobreviviste a algo que debería haberte destruido. Lo has criado con nada más que fuerza». «No quería hacerlo sola», confesó ella, «pero tuve que hacerlo». Diego tragó con dificultad. «No puedo deshacer lo que pasó, pero quiero intentarlo. No por redención, no porque lo merezca, solo porque quiero ser su padre, como sea que me lo permitas». Ella miró la taza que tenía en las manos, sus dedos apretándose ligeramente alrededor del calor. «Aún no sé cómo sería eso». «Yo tampoco», dijo él, «pero estoy aquí, y seguiré apareciendo hasta que lo resolvamos». Se sentaron así por un tiempo, solo ellos dos, y la suave respiración del bebé cerca. No era una reconciliación, no un comienzo, no una conclusión. Era otra cosa, una apertura. Más tarde ese día, una enfermera entró para revisar los signos vitales de Sofía y el registro de alimentación de Mateo. Diego se puso de pie, dándoles espacio, pero antes de salir, Sofía lo sorprendió. Se volvió hacia él, con los ojos claros. «¿Quieres ayudar con su biberón?» Él pareció aturdido por un momento. Luego asintió. «Sí, quiero».
Ella le entregó la fórmula y luego lo guió a través de cada paso. Medir, mezclar, probar la temperatura. Ella lo vio torpe, sus manos seguras, incómodas con algo tan simple. Pero él escuchó, hizo preguntas. No se apresuró. Cuando Mateo bebió tranquilamente en sus brazos, sus pequeños dedos aferrándose a la tela de la camisa de Diego, algo dentro de Sofía cambió. Este no era el hombre que una vez había descartado por completo la idea de los niños. Este era alguien más, alguien que lo intentaba, alguien presente. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. ¿Podrá este padre ausente redimirse? ¿Crees que Sofía le dará una segunda oportunidad a Diego? ¿O este acercamiento es solo por el bien de Mateo? Comparte tus pensamientos y no olvides darle me gusta al video. Los días que siguieron transcurrieron con una especie de tensión silenciosa, como estar al borde de un acantilado, sin saber si el viento te empujaría hacia adelante o te arrastraría hacia atrás. Diego siguió yendo al hospital, todos los días, no por obligación o disculpa dramática, sino con la clase de constancia de la que Sofía no lo creía capaz. Llegaba temprano, le traía café sin preguntarle cómo lo tomaba, aún lo recordaba, y sostenía a Mateo como si el niño fuera algo frágil y sagrado. Era extraño presenciar esta nueva versión de un hombre al que una vez había amado y luego se había enseñado a vivir sin él. Más extraño aún era la parte de ella que no sabía qué hacer con su presencia. Diego no pedía quedarse por la noche. No se excedía. Ofrecía ayuda cuando ella la necesitaba y silencio cuando no. Pero Sofía podía sentir las preguntas acumulándose bajo la superficie, en ambos lados. Ella evitó la mayoría de ellas. No estaba lista para revisar todo lo que había enterrado. Su cuerpo aún se estaba recuperando. Estaba cansada, profunda y constantemente, tanto por el esfuerzo físico como por el peso emocional de intentar estar bien. En la cuarta mañana de sus visitas, Diego llegó para encontrarla sentada en una silla de ruedas cerca de la ventana, la luz del sol derramándose sobre su piel pálida. Mateo dormía en sus brazos, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo del suyo. La habitación se sentía más cálida de lo habitual, el aire primaveral colándose por la ventana entreabierta. Ella miró a Diego cuando él entró y no dijo nada, pero asintió hacia la silla vacía a su lado. Él se sentó y los observó por un momento. «Pareces más fuerte hoy». «Me siento más fuerte», dijo ella, aunque su voz aún tenía ese tono áspero de agotamiento. Él se inclinó ligeramente, apoyando los antebrazos en las rodillas. «¿Los médicos han dicho cuándo te darán el alta?» «Quizás en una semana. Quieren asegurarse de que no haya hemorragias internas o infecciones. Las cirugías me agotaron más de lo que esperaban». Él asintió lentamente. «¿A dónde irás?» Esa era la pregunta, la que no se había permitido pensar demasiado. Su apartamento era pequeño, apenas suficiente espacio para una cuna y los suministros, y ciertamente no estaba listo para ella en el frágil estado en que aún se encontraba. No tenía familia a la que llamar, nadie esperando con los brazos abiertos. Su único plan había sido la supervivencia. Un día a la vez. «Todavía no he resuelto esa parte», admitió ella. «Me las arreglaré». «No tienes que arreglártela sola», dijo él en voz baja. «Hablé en serio. Puedes venir a casa conmigo». Ella se volvió para mirarlo, la ceja levantada, cautelosa. «Tu ático no está exactamente diseñado para un recién nacido». «Ya empecé a convertir la habitación de invitados», respondió él, sorprendiéndola. «Cunas montadas, estaciones de pañales en camino».
He leído más sobre el cuidado del bebé en los últimos 3 días de lo que nunca hice sobre fusiones. ¿Crees que eso te hace estar listo? No, dijo él sin dudar. Pero quiero estarlo. No estoy tratando de recuperarte, Sofía. Solo quiero darle lo que yo nunca tuve. Un padre que esté realmente presente. Eso llegó a lo más profundo de su pecho. Ella siempre había sabido sobre la complicada relación de Diego con su padre. Frío. Distante. Un hombre que había construido un imperio pero que nunca había dicho, «Estoy orgulloso de ti». Tal vez por eso Diego había pasado tanto tiempo convenciéndose de que las familias eran cargas. Tal vez había construido su armadura emocional, tan gruesa, que le había costado perderlo todo, para darse cuenta de que lo había atrapado más de lo que lo había protegido. Sofía ajustó a Mateo en sus brazos. ¿Y yo? ¿Qué soy en ese plan? Él la miró sin pestañear. Eres su madre. Y eres alguien a quien lastimé. Si estar cerca de mí te duele más, me haré a un lado. Pero si hay una manera de que pueda hacer tu vida más fácil mientras te recuperas, lo haré. Sin condiciones. Sin presión. Por un largo momento, ella no respondió. Pensó en las noches en que había llorado en silencio, para que las enfermeras no la oyeran, los momentos en que pensó que podría desmoronarse por el peso de hacer esto sola, el miedo de que Mateo creciera sin un padre y que de alguna manera eso se convirtiera en una herida que llevaría para siempre. No quiero vivir en tu mundo, dijo ella suavemente. No quiero sentirme como una invitada en tu vida. No lo serías, dijo él. No quiero ser un visitante a tiempo parcial en la vida de mi propio hijo. Quiero construir algo que funcione para los tres. Ella miró a Mateo. Su pequeña cara estaba relajada en el sueño, ajeno a las decisiones que darían forma a los primeros años de su vida. Vendré, dijo ella, sorprendiéndose incluso a sí misma. Solo hasta que esté lo suficientemente fuerte. Después de eso, lo resolveremos. Diego no sonrió. No aplaudió. Simplemente asintió. Como un hombre que entendía el peso de ser permitido de nuevo, en un espacio que una vez había abandonado. Había algo profundamente respetuoso en la forma en que aceptaba sus términos, sin cuestionar. Al día siguiente, trajo un asiento de coche. Al día siguiente, ropa de bebé y suministros posparto. Cada vez que aparecía con algo nuevo, no pedía nada a cambio. Sofía todavía dudaba de algunas partes de él, pero no podía negar lo que estaba viendo. Esfuerzo. Esfuerzo silencioso, constante y con un propósito. No era un amor renacido. No era una reconciliación de cuento de hadas perfecta. Era el comienzo de la reconstrucción de algo real a partir de las ruinas. Y a veces eso era más poderoso que empezar de nuevo. La historia está tomando un giro inesperado. ¿Crees que vivir juntos bajo el mismo techo será el comienzo de un verdadero cambio para Diego y Sofía? Comenta tus expectativas y comparte este video con tus amigos. Mudarse con Diego no fue nada como Sofía había imaginado. Cuando lo había aceptado en el hospital, se había imaginado fríos suelos de mármol, paredes blancas estériles y un silencio tan denso que ahogaba. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente al ático y ella entró sosteniendo a Mateo en sus brazos, se quedó atónita por lo que vio. El espacio seguía siendo tan lujoso como lo recordaba, pero había cambiado. El apartamento, antes minimalista, ahora mostraba signos de preparación. Alfombras suaves extendidas en la sala de estar, espuma de seguridad para bebés en las esquinas afiladas, un móvil girando suavemente sobre una cuna colocada cerca de una ventana del suelo al techo,
y pilas de pañales, biberones y ropa de bebé organizada en filas ordenadas a lo largo de una pared. La luz que se filtraba por los enormes ventanales era cálida, incluso dorada. Ella había esperado que se sintiera ajeno, pero se sentía extrañamente, como si alguien hubiera estado tratando de construir un hogar. Diego entró detrás de ella con una bolsa al hombro y no habló al principio. La dejó asimilarlo a su manera, observándola con una expresión cuidadosa e ilegible. Mateo se agitó en sus brazos, pero no despertó. Sofía caminó lentamente por el espacio principal, deteniéndose cerca de la cuna. Extendió la mano y tocó uno de los pequeños mamelucos doblados en el cambiador. Eran del tamaño exacto. Todo lo era. ¿Hiciste todo esto?, preguntó finalmente, sin volverse para mirarlo. Tuve ayuda de una consultora, admitió él. No sabía por dónde empezar, pero quería que ambos se sintieran seguros aquí. La idea de Diego consultando a una experta en bebés casi la hizo sonreír, pero no lo demostró. El gesto no fue pequeño, fue enorme, y la asustó un poco lo mucho que quería creer que era genuino. Él la llevó a la suite de invitados, renovada, ampliada y completamente suya. Una habitación infantil separada para Mateo, conectada a su habitación por una puerta corredera. Estaba claro que había planeado algo más que una estancia temporal, pero no lo dijo en voz alta. No la presionó para que reconociera las implicaciones. Cuando ella preguntó por su dormitorio, él solo dijo: al final del pasillo, y lo dejó así. Le dio espacio, no solo física, sino emocionalmente, lo cual fue más difícil. No la presionó para que hablara, no actuó como si fueran una familia, no fingió que el pasado había sido borrado. Y esa contención marcó la diferencia. La primera noche fue incómoda. Mateo lloró a las 2 a.m. y Sofía se despertó al instante, su cuerpo aún débil, pero moviéndose por instinto. Mientras tanteaba con la fórmula en la tenue luz de la guardería, Diego apareció en el umbral, descalzo, en chándal y una camiseta negra lisa. Ella esperaba que él observara, quizás preguntara si necesitaba ayuda. En cambio, se acercó sin decir palabra y recogió las piezas del biberón que ella había dejado caer, armándolas en silencio. Le pasó el biberón terminado. Luego se echó hacia atrás. «Gracias», dijo ella, sosteniendo a Mateo contra su pecho mientras lo alimentaba. Diego asintió. «Instalé una máquina de ruido blanco. Leí que eso lo ayuda a dormir más tiempo». Ella miró hacia la esquina donde la máquina zumbaba suavemente. «¿Has estado leyendo mucho?» «He estado tratando de entender», dijo él. «A él. A ti. Todo esto era lo más cerca que había estado de decir que se arrepentía de todo». Ella no lo presionó para que dijera más. Durante los días siguientes, sus ritmos comenzaron a alinearse lentamente. Las mañanas comenzaban con café y toallitas de bebé. Las tardes se difuminaban en tomas y siestas, y las noches se convertían en tramos tranquilos de presencia compartida. A veces se sentaban en extremos opuestos del sofá, mientras Mateo dormía en una alfombra de juegos entre ellos. Sofía leía. Diego respondía a algunos correos electrónicos en su portátil, siempre con cuidado de no llevar el ruido del trabajo a la habitación. Hubo momentos de calidez, pequeños destellos, una risa compartida cuando Mateo estornudó 5 veces seguidas, una mirada de comprensión cuando uno de ellos lograba calmarlo más rápido de lo esperado. Pero no fue perfecto. También hubo momentos difíciles, momentos en los que Sofía reaccionaba de forma brusca por el agotamiento, y Diego no sabía cómo responder.
momentos en los que él instintivamente buscaba el control de una situación, un horario, una decisión. Y ella se erizaba, recordándole que aquello no era una empresa, era una vida. Pero él se ajustó, lentamente, y ella lo notó. Una noche, después de un día particularmente largo en el que Mateo se negaba a dormir la siesta y Sofía casi lloraba de pura frustración, ella encontró a Diego en la cocina cocinando. No recalentando, cocinando. Algo con verduras y especias de verdad. Ella se apoyó en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Ahora cocinas?, preguntó, con una mezcla de sarcasmo e incredulidad en su voz. Aprendí, dijo él sin volverse. No has estado comiendo mucho. Pensé en intentar algo mejor que la comida a domicilio. Ella no respondió, pero se quedó. Se sentó en la isla mientras él terminaba de saltear las verduras y emplataba el pollo. Cuando finalmente le puso un plato delante, ella lo miró como si fuera una ofrenda de paz. Y quizás lo era. Después de unos bocados, lo miró. Eres diferente. Él no pareció sorprendido. Tú también. No solo porque tuve un bebé. No, dijo él. Porque lo hiciste todo sola y sobreviviste. Ella no estaba segura si agradecerle o llorar. En cambio, siguió comiendo. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando la respiración uniforme de Mateo desde el Moisés de al lado, pensó en lo extraña que era la vida. Cómo el hombre que una vez había parecido un extraño, incluso en su relación, ahora se estaba convirtiendo lentamente en alguien con quien no le molestaba estar. Todavía no confiaba en ello, pero veía los contornos de algo honesto formándose entre ellos. Quizás, solo quizás, ambos se estaban convirtiendo en personas que nunca imaginaron que podrían ser. Y quizás ese fue el primer paso hacia algo que no solo se parecía a una familia desde fuera, sino que se sentía como una desde dentro. ¿Crees que Sofía y Diego finalmente encontrarán la paz que tanto anhelan? ¿Podrá su relación transformarse en un amor verdadero? ¿O las cicatrices del pasado son demasiado profundas? No dejes de darle me gusta a este video y de suscribirte para más historias que te conmuevan. Diego no estaba acostumbrado a ir despacio. Su vida siempre se había movido en minutos cuidadosamente medidos. Cada segundo contabilizado por reuniones, contratos, plazos y control. Pero la vida con un recién nacido destrozó cada sentido de estructura que había conocido. No era solo la falta de sueño o la imprevisibilidad. Era la vulnerabilidad, la pura intensidad emocional de cada momento. Por primera vez en su vida adulta, no podía arreglar algo con una llamada telefónica o una decisión estratégica. Si Mateo lloraba, tenía que averiguar qué significaba el llanto. Si Sofía estaba callada, tenía que resistir la tentación de resolver su silencio. Tenía que aprender a estar presente. Y eso, más que nada, comenzó a cambiarlo. Habían pasado casi 2 semanas desde que Sofía y Mateo se mudaron. Las noches todavía estaban interrumpidas, pero Diego había comenzado a adaptarse. Empezó a anticipar las señales de Mateo, la forma en que apretaba sus pequeños puños justo antes de tener hambre, el suave gemido que significaba que quería que lo abrazaran, los suspiros que hacía al quedarse dormido en el hueco del brazo de alguien. Diego incluso descargó una aplicación para registrar los horarios de alimentación y sueño, aunque la mitad de las veces Sofía lo molestaba por depender de los datos, como si Mateo fuera un pronóstico de negocios. Aún así, ella no lo detuvo. Lo dejó ayudar. Lo dejó aprender.
Su dinámica seguía siendo complicada. Sofía no hablaba mucho del pasado. Rara vez mencionaba el embarazo o las primeras semanas aterradoras en el hospital, y nunca le preguntó a Diego dónde había estado su mente durante esos meses. Una parte de ella no quería saber. Una parte de ella tenía miedo de que ya lo supiera. Pero cuanto más vivían bajo el mismo techo, más veía en él algo que no coincidía con el hombre del que se había alejado. Había una suavidad en la forma en que ahora tocaba la cabeza de Mateo, una paciencia en cómo escuchaba sus instrucciones sin corregirla ni controlarla. Ella había esperado que él se distanciara una vez que la novedad desapareciera, pero no lo hizo. Se quedó en silencio, constantemente. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas y Mateo dormía la siesta en su Moisés, Sofía se acurrucó en el sofá con un bloc de dibujo en su regazo. No había dibujado en meses. Sus manos se sentían rígidas al principio, sus líneas inciertas. Pero a medida que comenzó a dar forma al contorno del rostro de Mateo, su respiración se ralentizó y el mundo exterior se desvaneció. Al otro lado de la habitación, Diego la observaba desde la cocina, sin querer interrumpir. Ella se veía diferente cuando dibujaba, todavía cansada, todavía frágil, pero en paz. Por primera vez desde que la conoció, ella no estaba tratando de ser fuerte. Simplemente lo era. Después de un rato, él se acercó y se sentó a su lado, con cuidado de no mover el bloc de dibujo. «Eres realmente buena. Solía hacer esto todo el tiempo», respondió ella sin levantar la vista. «Dejé de hacerlo cuando estaba demasiado exhausta para sostener un lápiz». «¿Por qué no sabía eso de ti?», preguntó él, genuinamente curioso. «Porque nunca hablamos de nada real», dijo ella, y aunque su voz era tranquila, las palabras dolieron. «Hablamos de trabajo, horarios, plazos. No hablamos de sueños». Diego no se defendió. No intentó reinterpretar el pasado. Asintió porque era cierto. Nunca había preguntado. Nunca había creado un espacio para que ella le mostrara quién era realmente fuera de sus vidas, cuidadosamente programadas. Más tarde esa noche, Mateo se negó a dormir. Lloró durante más de una hora, a pesar de haber sido alimentado, cambiado y acunado. Sofía, agotada y al borde de las lágrimas, finalmente se lo entregó a Diego. «Intenta tú. Ahora mismo no me quiere». Diego tomó a Mateo con suavidad y caminó con él por el apartamento, tarareando en voz baja, luego hablándole como si fuera un amigo. Le contó sobre el horizonte de la ciudad y el color del cielo cuando llovía. Le contó sobre la primera vez que conoció a su madre y lo aterrorizado que había estado de que alguien como ella realmente pudiera amar a alguien como él. Después de 20 minutos, Mateo comenzó a calmarse, sus pequeños párpados revoloteando. Diego no dejó de hablar. Le contó historias de su infancia, en su mayoría tristes, algunas divertidas, historias que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Sofía. Cuando el bebé finalmente se durmió, Diego se quedó en medio del pasillo, mirándolo. No se dio cuenta de que Sofía había estado escuchando hasta que ella apareció detrás de él. Ella no había dicho nada al principio, dejando que la calma se asentara. Luego susurró: «Ahora conoce tu voz». Diego la miró, su expresión ilegible. «No pensé que sería bueno en esto». «No eres perfecto», dijo ella suavemente. «Pero yo tampoco». Esa noche, ella lo invitó a quedarse en la guardería con ella. No en la misma cama, no como pareja, sino como dos padres cuidando a su hijo. Se acostaron en sofás separados con Mateo entre ellos, respirando al unísono,
envueltos en un silencio que ya no se sentía tenso. La distancia entre ellos todavía existía, construida por la historia, las heridas y las decisiones. Pero ahora, algo más también existía: respeto, presencia y el lento y cuidadoso comienzo de algo nuevo. No perdón, todavía no, pero el primer y silencioso destello de él, elevándose como la luz a través de la oscuridad. ¿Te has emocionado con esta muestra de vulnerabilidad de Diego? ¿Crees que este es el camino hacia la verdadera conexión entre ellos? Asegúrate de dejar tus comentarios y de compartir este poderoso momento. Los días comenzaron a pasar no en fragmentos agudos y desarticulados, sino en un ritmo que empezó a parecerse a la vida. Ordinaria, imperfecta, impredecible, pero real. Sofía se despertaba antes que Mateo la mayoría de las mañanas. Su fuerza estaba regresando. Su cuerpo, aunque todavía tierno y sanando, se movía con más seguridad. Ya no se encogía cada vez que se ponía de pie, y había comenzado a dar pequeños paseos por la terraza, a veces sola, a veces con Diego a su lado, sin decir mucho, pero ambos conscientes de que el silencio se había convertido en su propia forma de conversación. Diego había comenzado a trabajar desde casa con más frecuencia. Había montado un pequeño espacio de trabajo en la esquina de la sala de estar, lo suficientemente cerca para escuchar a Mateo si lloraba, pero lo suficientemente lejos para no molestar a Sofía. Era extraño verlo tan alejado del imperio que solía controlar como una máquina. Todavía recibía llamadas, todavía revisaba su bandeja de entrada obsesivamente, pero había una diferencia. Ya no desaparecía en su trabajo. Hacía pausas. Escuchaba. Se presentaba. Una mañana, mientras Sofía estaba alimentando a Mateo, Diego entró en la habitación, sosteniendo 2 tazas de té. Le ofreció una sin decir palabra. Ella la tomó. Sus dedos rozaron los suyos brevemente. No fue nada. Fue todo. Se sentaron juntos, Mateo acunado contra su pecho, mientras la ciudad zumbaba silenciosamente más allá de las ventanas. Después de unos sorbos, Diego habló, su voz baja, su voz. ¿Recuerdas la noche que te fuiste? Ella. Sin saber a dónde iba. Llegué tarde a casa. Ya estabas dormida. Al menos eso pensé. Había una nota en la encimera de la cocina. Ni siquiera la firmaste. No sabía qué decir, respondió ella, con la voz apenas un susurro. No merecía una carta, admitió él, pero me quedé toda la noche mirándola, tratando de averiguar qué había hecho mal. Y no fue solo una cosa. Fue todo lo que no vi, todo lo que no pregunté. No quería ser una cosa más que gestionaras, dijo ella. Tenías esta vida que parecía tan perfecta desde fuera. No quería estropearla. Nunca estropeaste nada, dijo él. Simplemente nunca hice espacio para que estuvieras en ella. Las palabras no borraron lo que había sucedido, pero importaron. Quedaron suspendidas en el aire entre ellos, como una verdad finalmente dicha. Esa tarde, sacaron a Mateo a la calle por primera vez. Solo un corto paseo por el jardín privado en la azotea del edificio de Diego, pero se sintió monumental. Mateo parpadeó hacia el cielo, sus ojos bien abiertos de asombro, sus pequeñas manos extendiéndose hacia la luz del sol, como si pudiera agarrarla. Sofía lo miró con asombro. Diego los miró a ambos. «Me he perdido tanto», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. «Estás aquí ahora», dijo ella. «Él no sabe lo que te perdiste. Solo sabe quién lo está abrazando ahora». Esa noche, después de que Mateo se durmiera temprano, se sentaron en el sofá y vieron una película antigua a bajo volumen.
Sofía apoyó la cabeza en el reposabrazos, las piernas cruzadas bajo ella, una manta sobre su regazo. Diego se sentó en el otro extremo, tratando de no mirarla, pero fracasando. En un momento, ella lo miró y lo sorprendió observándola. Él no apartó la vista. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Sigo pensando en lo que hubiera pasado si hubiera dicho algo diferente esa noche. Si te hubiera dicho que tenía miedo, que te amaba». «No lo sabías», dijo ella. «Y quizás yo tampoco. Ahora lo sé», dijo él. El silencio entre ellos estaba cargado, pero no era peligroso. Estaba lleno de posibilidades. Sofía bajó la mirada, sus dedos jugando con el borde de la manta. «No sé qué es esto», admitió. «¿O qué debería ser?» «No tiene que ser nada todavía», respondió él. «No te pido nada que no puedas dar. Solo quiero estar cerca. De ambos. Y quizás, si un día eso se convierte en más, bien. Pero si no, seguiré aquí». Ella exhaló lentamente, dejando que la honestidad se asimilara. En medio de la noche, Mateo lloró suavemente. Sofía tardó en levantarse, su cuerpo dolorido por el largo día. Antes de que pudiera moverse, Diego ya estaba de pie, ya en la guardería. Ella observó desde el umbral cómo él levantaba a su hijo, susurrándole algo que ella no podía oír del todo. Mateo se calmó casi de inmediato, su pequeño cuerpo acurrucado en la curva del hombro de Diego. Ella se apoyó en el marco, con los brazos cruzados, el corazón lleno de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Seguridad, no solo para ella, sino para su hijo. A pesar de todo el dolor y el desorden que había tomado llegar hasta allí, había algo sagrado en el momento que se desarrollaba ante ella. El hombre que una vez había temido que nunca entendería lo que realmente significaba el amor, ahora estaba meciendo a su hijo para que se durmiera con el suave resplandor de una guardería que él había construido con sus propias manos. Quizás el amor no era ruidoso, quizás no venía con declaraciones y fuegos artificiales. Quizás se veía así, tranquilo, constante, ganado. ¿Creías que Diego sería capaz de tal transformación? ¿Qué crees que les depara el futuro a esta familia reconstruida? Déjanos tus últimas impresiones en los comentarios y suscríbete para más historias que toquen el alma. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que había comenzado como un acuerdo nacido de la necesidad se convirtió en algo más complejo y difícil de definir. Mateo tenía ahora casi 6 meses, un niño regordete y de ojos brillantes que reía a menudo y lloraba rara vez. Su lugar favorito seguía siendo los brazos de alguien, y la mayoría de las veces, esos brazos pertenecían a Diego. Sofía observaba cómo su hijo lo alcanzaba con una facilidad que le hacía doler el corazón. Mateo no solo conocía a Diego, confiaba en él. Y así, lentamente, también lo hizo ella. La vida se estableció en algo parecido a la normalidad. No era el tipo de normalidad perfecta de la que la gente publica o planea. Era real. Algunas mañanas eran apresuradas y caóticas, llenas de fórmula derramada y correos electrónicos perdidos. Otros días eran lentos y tranquilos, llenos de miradas compartidas y la clase de paz que solo llega cuando no es necesario decir nada dramático. Sofía se encontró dejando entrar a Diego, pieza por pieza. Comenzó a contarle cosas que no tenían nada que ver con Mateo, sus dibujos, sus recuerdos, sus miedos. Y Diego, a cambio, ofreció partes de sí mismo que nadie más había visto. Le habló de su madre, que se fue cuando él tenía 7 años. Habló de la presión bajo la que había vivido, la necesidad interminable de demostrarse a sí mismo,
y cómo en algún momento había decidido que la vulnerabilidad era una debilidad. Pero sostener a su hijo había desmantelado esa creencia más rápida y completamente que cualquier otra cosa. Una tranquila tarde, los tres estaban en la sala. Mateo dormía en su cuna por el pasillo, y el apartamento estaba cubierto por una especie de silencio que se sentía más pesado de lo habitual, como si algo importante estuviera a punto de ser dicho. Sofía estaba sentada en el sofá con leggings y un suéter, su cabello recogido en un moño suelto, sin maquillaje, el agotamiento suavizando su expresión. Diego estaba frente a ella, descalzo, con las mangas remangadas, el botón superior de la camisa desabrochado. Parecía más un hombre en casa que un CEO, y quizás por primera vez en su vida, realmente lo era. Ella fue quien rompió el silencio. «Has cambiado». Él la miró, con una ceja levantada. «¿Para bien?» «Para lo real», respondió ella. Él sonrió. «Apenas. No sabía lo que me estaba perdiendo. Pensé que lo tenía todo, y no me di cuenta de que todo era ruido. Tú y Mateo, esto es tranquilidad, y es lo único que realmente se siente como paz». Ella tragó con dificultad, no porque tuviera miedo, sino porque su cuerpo todavía estaba tratando de alcanzar a su corazón. Nunca pensó que volvería a sentir algo así. Ciertamente no con él. «No sé qué viene después», dijo. «Todavía estoy descubriendo quién soy ahora». «Yo también», dijo él, «pero sé lo que quiero». Se puso de pie y caminó hacia el armario cerca de la ventana. De un cajón sacó una pequeña caja. No de terciopelo, no tradicional. Simplemente sencilla, gris y limpia. Caminó de regreso y se sentó frente a ella, colocando la caja en su mano. La respiración se le cortó, pero no la abrió de inmediato. «Esto no es una propuesta», dijo él. «Es una promesa de que no me iré a ninguna parte, de que me presentaré todos los días, de que nunca tendrás que preguntarte si estoy totalmente involucrado». Ella abrió la caja lentamente. Dentro había una delicada cadena de oro con un pequeño amuleto. La piedra de nacimiento de Mateo en un lado y en el otro un diminuto grabado. «El día que fuimos tres». Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Ella ya no era alguien que llorara fácilmente, pero algo en la simplicidad del gesto rompió todas las defensas que había construido. «No necesito un cuento de hadas», susurró ella. «No te ofrezco uno», respondió él. «Solo a nosotros, tal como somos, sin actuaciones, sin promesas que no pueda cumplir». Ella se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en la suya. Entonces sí, se quedaron así un rato, en el silencio, dejando que el momento respirara. Nadie necesitaba definirlo más. Más tarde esa noche, ella colocó el collar en su tocador y revisó a Mateo, quien se movió brevemente en su cuna y luego volvió a dormirse. Lo observó por un rato. Luego apagó la luz y regresó a la sala de estar. Diego todavía estaba allí, esperando, sin pedirle nada más de lo que ella estaba lista para dar. Y en esa simple quietud, rodeados de una vida que nunca habían planeado, pero que poco a poco aprendieron a elegir, se dieron cuenta de que no solo estaban reconstruyendo algo roto, estaban construyendo algo nuevo, algo nacido del dolor, moldeado por el crecimiento y anclado en lo único que una vez les había parecido imposible a ambos, el hogar. La belleza de esta historia reside en su honestidad emocional y la fuerza tranquila de su redención. No se trata de gestos grandiosos o perdón instantáneo, sino del lento y a menudo doloroso proceso de recuperar la confianza. No con palabras, sino con presencia
paciencia y constancia. La transformación de Diego no es repentina ni perfecta, es compleja, cruda y profundamente humana. Él no regresa para arreglar las cosas, regresa para convertirse en el hombre que debió haber sido desde el principio. Y eso, más que nada, hace que su cambio sea creíble. El viaje de Sofía es igualmente poderoso. Ella no se doblega bajo el peso del amor renacido, se mantiene firme en sus límites, su dolor y su progreso. Lo deja entrar no porque necesite ser salvada, sino porque ve que él ha cambiado y porque ella misma está lista para reabrir la puerta. Esa distinción importa. Su fuerza no reside solo en el perdón, sino en elegir el amor sin olvidar lo que le costó. El final funciona porque honra el caos que lo precedió. No pretende que el pasado no existió. Muestra que a veces, la curación no significa volver a lo que fue. Significa crear algo nuevo a partir de los pedazos que quedaron. La historia no promete perfección. Ofrece algo mejor. Dos personas dispuestas a luchar por la paz, la familia y el amor que una vez casi perdieron. Y eso hace que el final no solo sea satisfactorio, sino merecido. Espero que esta adaptación sea de tu agrado y cumpla con todas tus expectativas. No dudes en pedirme cualquier ajuste o si tienes otra historia en mente.